Hola, buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Por aquí lo saluda su amigo y hermano evangelista Andri Díaz. Y quería pasar por aquí esta mañana a saludarlo, a desearle un día lleno de la presencia del Señor, un día bueno y agradable que Él ha hecho. Por su gracia y por su misericordia hemos podido abrir nuestros ojos en esta mañana, hemos podido respirar este aire que Él ha creado, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Podemos abrir nuestros ojos y saber, reconocer de que tenemos un Dios real, un Dios que extiende sus misericordias cada mañana, un Dios que es escudo alrededor de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Pues quería compartir con ustedes una palabra que el Señor me regaló, una palabra que el Señor me dio y fue de gran bendición para mi vida y sé que también será de gran bendición para sus vidas. Y como estaba diciendo, ¿no? El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Pero, ¿qué pasa en esos momentos donde nos sentimos vacíos? En esos momentos donde entramos en desaliento, en donde entramos en desánimo, en donde oramos y no sentimos la presencia de Dios, en donde sentimos que Dios está lejos, cuando en realidad sabemos que es una gran mentira del enemigo, porque nuestro Señor nunca se aleja de su pueblo. Y el Señor estuvo ministrándome sobre esto y yo le doy gracias a Dios por su palabra, la palabra infalible, la palabra poderosa, eterna, que nunca caduca. Es la palabra de Dios, la Biblia. Cuánto le dan gloria a Dios por ella. Y Dios me estuvo llevando a este pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y es el pasaje donde Elías se encuentra huyendo de la presencia de Dios. Dice el pasaje, este versículo me cautivó, que es el versículo 11, 12 y 13. Dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Gloria a Dios. Y es en estos momentos de vacío, en estos momentos de desaliento, de desánimo, donde Dios, que nunca nos deja, que nunca nos abandona, quiere susurrarnos, quiere hablarnos. Fíjense que la palabra dice un silbo apacible. Y Dios me estuvo diciendo, me estuvo trayendo este tema y yo le nombré un susurro en el desierto. Yo no sé ustedes, pero han habido momentos en mi vida donde yo me he sentido desanimado, donde me he sentido
desalentado, donde me he sentido un poco desesperado, esa es la palabra, desesperanzado, y es en esos momentos donde más necesitamos escuchar el susurro de Dios en nuestra vida. Y vemos la palabra en este pasaje donde Elías, aún siendo un hombre usado por Dios, un hombre que Dios usó con poder, un hombre que Dios levantó en unos tiempos de apostasía, en unos tiempos de idolatría, durante el reinado de Acab, que se había casado con esta mujer, Jezabel. Todos conocemos, ¿no?, la historia de Jezabel. Y el pueblo se había ido tras los ídolos. Y Dios levanta a este gran hombre, el profeta Elías, el profeta del fuego, y lo levanta en un momento difícil, del pueblo, donde estaban haciendo lo abominable delante de los ojos de Dios. Y aún así, Elías vio grandes victorias. Dios lo usó grandemente. Dios hizo cesar la lluvia en toda la tierra. Hubo gran sequía, hubo gran hambruna. Al cabo de los 3 años, Dios vuelve a decirle a Elías que se presente delante de Acab, que él hará llover de nuevo sobre la tierra. Antes de eso, Elías confronta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo, donde Elías presencia una de las maravillas de Dios, uno de los milagros más grandes de Dios, donde Dios hace descender ese fuego del cielo, consumiendo el holocausto, y derrota así y humilla así a los profetas de Baal, los falsos profetas de Baal, los falsos profetas de Acera, teniendo una gran victoria sobre ellos. Pero Elías vemos que entra en un estado de desánimo, un estado de desaliento, un estado de desesperanza, y la razón fue porque Elías no vio los resultados que él esperaba. Elías esperaba que el pueblo cambiara su posición, cambiara su mirada, que la tenía puesta en los Baales. Estaba claudicando entre dos pensamientos, lo mismo que tenía un pie en el mundo que un pie dentro del reino, lo mismo que adoraban a los Baales y a Acera y que a Dios. Entonces Elías vino a eso, Dios lo levantó a eso, a restaurar el pensamiento del pueblo, de su pueblo Israel. Y vemos cómo Elías se desilusiona porque esto no pasa. Simplemente Jezabel le manda una carta amenazadora donde lo amenaza de muerte, y acto seguido Elías se entra en esta sequía, en este desierto espiritual, donde él sale al desierto y habla con Dios y le dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba listo para morirse. Elías estaba en ese desierto espiritual. Y vemos cómo Dios nos habla a través de esta palabra a nuestra vida. Yo no sé si usted, hay alguien ahí que esté pasando por esto. Y yo sé que Dios está hablándole ahora mismo, en estos momentos, a alguien que puede que haya pasado o esté pasando por este tipo de sequía, por este tipo de desierto espiritual. Acuérdate que el Señor nos dice que Él nunca nos dejará y que Él nunca nos desamparará. Él nos ha dejado esta palabra y nos ha dejado estos pasajes donde podemos identificarnos con ellos. Y vemos que Dios
no abandona a Elías y Dios nunca nos va a abandonar. Dios nos dice que en medio del desierto, aún Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros en medio del desierto. No sé por qué desierto tú estés pasando, no sé en este momento cuál es tu situación, no sé por qué estás desanimado, no sé por qué estás desalentado, no sé por qué estás desesperanzado, esta palabra, pero hay una cosa que Dios te quiere decir. Aún ahí, aún cuando tú pienses que Dios está lejos, aún cuando tú pienses cuando tú no sientas a Dios, cuando tú pienses que Dios te ha abandonado, que ya no tienes esperanza, que ya no hay oportunidad, aun cuando las puertas estén cerradas, aun cuando tú pienses que ya no hay salida, ahí Dios te dice, estás en un desierto, pero aún en ese desierto, yo estoy contigo, yo te estoy cuidando, aun cuando tú pienses que estoy lejos de ti, yo te estoy cuidando, dice el Señor, porque dice la palabra que no se adormece ni dormirá el que guarda a Israel. Las promesas de Dios están aquí, en su palabra. Dios te dice, yo no duermo, yo te cuido como poderoso gigante, te rodearé como poderoso gigante. Aún en el desierto, aún cuando no me veas, aún cuando no me sientas, aún cuando ores y me sientas lejos, yo estoy en el desierto, contigo, dice el Señor. El Señor dice, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El Señor te dice, no temas, no temas, confía en Dios. Y Dios me lleva a este pasaje, a esta historia de la Biblia. Gloria a Dios por la palabra, porque podemos encontrar en ella todo lo que necesitamos para cada situación, para cada momento de nuestra vida. Y este pasaje que me gusta mucho, me llama mucho la atención y nos podemos identificar también es en Segunda de Crónicas 32 y habla de Ezequías, el rey Ezequías. Hubieron dos reyes que sobresalieron sobre todos los reyes en la historia de la humanidad, y fueron el rey Josías y el rey Ezequías. Y el rey Ezequías fue uno de los que restauró el templo. El rey Ezequías, después de muchos reyes que se dieron a la idolatría y habían profanado el templo de Dios, el rey Ezequías dice que lo restauró. El rey Ezequías lo arregló, lo santificó, sacó todos los ídolos, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, restauró las festividades. O sea, el rey Ezequías fue obediente delante de los ojos de Dios, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y aún así vemos que después que él hace todas estas cosas, viene una gran prueba, viene un gran desierto para Ezequías. Y ahí es donde vemos el carácter de fe, el carácter de obediencia, el alto nivel de fe de Ezequías. Y Dios nos está hablando a través de esta palabra y nos está diciendo que esa misma fe que tuvo Ezequías es la misma fe que nosotros debemos tener, que nosotros podemos tener, y vamos a ver los resultados. Dice que después de que Ezequías hizo todas estas cosas buenas delante de Dios y limpió y santificó y restauró el templo, dice que se levantó contra el pueblo el rey Senaquerib, rey de Asiria. Y dice que este rey era, bueno, este imperio, el imperio asirio, venía acabando con todo a su paso. Dice que había conquistado todos los pueblos
y había derrotado todos los ejércitos y todos los pueblos alrededor del pueblo de Israel, y venía amenazando también hacerlo con el pueblo de Israel. Y dice que Sennacherib sitia a Israel y empieza a mandarle mensajes al pueblo, mensajes intimidadores, y así es como trabaja el enemigo. El enemigo siempre va a tratar de intimidarte, a tratar de poner duda, de poner temor en tu mente. Y este rey le mandaba mensajes al pueblo diciendo que estaban perdidos, que si ninguno de los otros dioses había podido librar a esos otros pueblos que él había conquistado, que qué le hacía pensar a ellos que su Dios los iba a librar de su mano. Lo que pasa es que Sennacherib no sabía o ignoraba que él estaba desafiando al Dios vivo, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios todopoderoso, al único Dios real. Y Sennacherib cometió ese grave error de desafiarlo. Pero a mí lo que me llama la atención es el carácter y la fe de Ezequías, que aún viéndose rodeado, que aún viéndose sitiado por este gran ejército que lo superaba en número, que lo superaba en fuerza, supuestamente, él mantuvo su fe. Y uno de los pasajes que más me llama la atención es cuando, después de tantas amenazas, después de tantos mensajeros que mandó este rey Sennacherib para tratar de intimidar al pueblo, aún así Ezequías le dice al pueblo, y le dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y me encanta esto cuando le dice: con él está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo Jehová, el brazo fuerte de Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, no importa lo que el enemigo trate de traer a su vida, no importa lo que él trate, como él trate de intimidarlo, no mire las circunstancias frente de usted, no mire la realidad que hay frente a usted, sino básese en la verdad de Dios. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad infalible de Dios, que son las promesas de Dios. Si Dios te dice que Él va a estar contigo, créele a Dios. Si Dios te dice que Él nunca te va a desamparar, créele a Dios. Si Dios dice que Él nunca te va a dejar, créele a Dios. Dios te dice: contigo está el brazo fuerte de Jehová de los ejércitos, mas con ellos está el brazo de carne. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor por su palabra. Y el Señor te dice: aunque estés en el desierto, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Otro punto que dice Dios: Dios no solo está contigo, sino que Dios, cuando tú estés en el desierto, Él te va a alimentar, Él te va a sustentar. Una de las características de Dios es que Dios es creador, Dios es el dador de la vida, pero también es el sustentador. Dios quiere sustentarte. Usted puede vivir confiado de que Dios está contigo, de que Dios te está cuidando, pero que Dios también te va a alimentar en medio de ese desierto. Y vemos cómo Elías entra en el desierto, entra desanimado, entra desalentado, entra queriéndose morir. Y dice que se tira a morir en el desierto. Pero es ahí donde Jehová manda a un ángel a darle comida, a alimentar a Elías. Y vemos donde el ángel levanta a Elías, le da de comer, le dice: levántate, levántate, Elías, porque largo camino te resta. Dios te está diciendo: ese desierto donde tú estás,
y has llegado ahí con las intenciones a lo mejor de morir, no teniendo más esperanzas, desanimado, desalentado, con ganas de tirar la toalla, con ganas de decir ya no puedo más, ya no quiero seguir más, ahí Dios te va a alimentar. Ahí Dios, que nunca te deja, que nunca te desampara, te va a dar ese alimento que tú necesitas. Dios te dice, yo no he acabado todavía contigo. Dios no ha acabado todavía contigo, hermano. Dios todavía tiene cosas grandes preparadas para ti. No ha acabado contigo. Dios te alimenta en medio del desierto. Dios va a mandar a alguien a darte palabra. Aun cuando tú pienses que nadie está contigo, aun cuando tú pienses que todos te han abandonado, aun cuando tú pienses que ya no tienes chance, que ya se te acabaron las oportunidades, que las puertas todas están cerradas, ahí el Señor va a mandar palabra. Ahí el Señor va a mandar su ángel. No sé si es en medio de una alabanza, no sé si es por medio de un predicador que te da un mensaje, pero Dios te va a alimentar en medio del desierto. Mira, Elías dice que comió, que el ángel le da una pequeña torta y le da agua. Y después de ahí dice que Elías caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb. Y yo dudo mucho que con un vaso de agua y con una torta de pan tú puedas cobrar tanta energía para caminar 40 días sin comer. Dios quiere alimentarte, pero Dios quiere alimentarte espiritualmente. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jamás. Mira, hermano, nosotros tenemos el pan de vida. Nosotros tenemos el pan de vida, que es Jesús. Todo aquel que coma de Él no volverá a tener hambre. Todo aquel que tome de Él nunca volverá a tener sed. Jesús dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Tercer punto que Dios quiere traerte. No solo Dios te cuida, no solo Dios te dice, yo estoy contigo en el medio del desierto. Dios te alimenta, Dios te sustenta, Dios te da las fuerzas para que sigas caminando. Él te da la promesa y te dice, levántate porque todavía te queda largo camino por andar. No importa los logros que tú hayas tenido, no importa las grandes batallas que tú hayas librado, no importa las victorias que hayas obtenido. No es tu fin, no es el momento de decir, hasta aquí he llegado, Señor, ya no tengo más nada que dar. Sí tienes que dar. El Señor no ha acabado contigo, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 30, 40, 60, 70, 80 años, Dios no ha acabado contigo. Dios todavía tiene una montaña que te quiere dar, como se la dio a Caleb. Caleb le dijo, yo quiero, dámela, yo todavía tengo fuerzas. Aleluya. Hombres así que está buscando el Señor, hombres que se levanten, y aún a pesar del desierto, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar a pesar del desierto. No importa. No importa. La carrera cristiana no es una carrera corta, es una carrera larga, una carrera de perseverancia, una carrera de fe. Pero también Dios te promete que va a ser una carrera que Él te va a guiar, que Él te va a sostener, una carrera de gozo, una carrera de paz, una carrera de libertad, una carrera que cuando la corras no la vas a sentir pesada.
Porque Él te sustenta, porque Él te lleva, Él te alimenta, Él va contigo, aun cuando estés pasando por los lugares donde más rocosos, más dificultuosos. Ahí el Señor te levanta, ahí el Señor te lleva. Hermano, tú que estás ahí ahora en medio de ese desierto, pasando por ese desánimo, confía en Dios. Porque aun cuando tú no lo veas, aun cuando tú no lo sientas, Dios está contigo, Dios te está levantando, Dios te va a levantar, te va a dar fuerzas, porque Él es el que da fuerza, esfuerzo alcanzado. Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él te va a dar alas como las águilas. Aleluya. Y el último punto es que Dios no quiere que vivamos en el desierto permanentemente. El desierto es un lugar que, te voy a decir algo, el desierto, aunque tú creas que tú entraste ahí por X motivos y tú piensas que fuiste tú el que entraste en el desierto, te voy a decir algo, no fuiste tú, no fue la circunstancia, es la mano de Dios. Dios lo permitió. Dios te ha puesto en el desierto porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Si estás en el desierto, te estoy diciendo ahora, el Señor te tiene ahí con un propósito. El Señor quiere formarte. El Señor quiere formar tu carácter en medio de ese desierto. El Señor quiere forjarte. El alfarero quiere moldear la vasija. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso está en control. Él quiere formarnos en medio del desierto. Gocémonos en medio del desierto porque tenemos esa esperanza y esa confianza de que al final Dios nos va a sacar aprobados como oro, como plata refinada. Aleluya, gloria a Dios. El desierto no es un lugar de permanencia. El desierto es un lugar de preparación, de formación. Dice el Señor, el desierto es el lugar donde yo te voy a formar, donde yo te voy a fortalecer, donde yo te voy a preparar para que recibas lo que yo tengo para ti. Gloria a Dios. Mira, el desierto es el lugar donde Dios te va a dirigir, donde Dios te va a dirigir a su presencia. Mira, Elías dice que Dios le dio comida, que Dios lo levantó, que Dios le dijo, camina, porque el largo camino te resta. Y Elías fue hasta el monte Horeb. El monte Horeb es la presencia de Dios. Es donde Dios quiere encontrarse contigo. Ahí fue donde Dios se encontró con su pueblo, con Moisés, donde Dios le dio sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. La presencia de Dios estaba ahí, está ahí, en el monte Horeb. Y ahí es donde Dios quería llevar a Elías. Y ahí es donde Dios te quiere llevar a su presencia. Muchos ven este pasaje donde Elías se mete en una cueva en el monte Horeb. Y muchos dicen que Elías estaba asustado, que Elías tenía miedo, que Elías se estaba escondiendo de Dios. Y humanamente, a lo mejor Elías lo pensaba. Y humanamente nosotros a lo mejor también pensamos que estamos escondiéndonos de Dios, que estamos huyendo de Dios, que estamos avergonzados, que estamos desanimados, que pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no quiere tener nada que ver con nosotros, y a veces nos escondemos en esa cueva. Pero créeme, hermano, que nosotros no estamos en esa cueva, que tú no estás en esa cueva, ni que Elías se metió en esa cueva porque él quería, porque él estaba huyendo. Era Dios. Yo no veo la cueva como un lugar de escondite. Yo veo la cueva como un lugar de encuentro, donde Dios quiere encontrarse contigo, donde Dios quiere susurrarte, donde Dios quiere susurrarte. Ahí es donde Dios te quiere llevar para que tú escuches el silbo apacible de Dios. Mira, hermano, tu desierto no es para tu muerte. Tu desierto no es un lugar
donde te vas a quedar ahí para siempre. Tu desierto es donde Dios te ha llevado para que tú sepas, para que tú reconozcas de que Él está en control totalmente de nuestras vidas, de que a Él no se le escapa nada, de que Él tiene cuidado de nosotros. En el desierto es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de la mano poderosa de Dios, de quién es Dios, que nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, que aún cuando nosotros digamos, soy fuerte, no lo somos. Si estamos separados de Dios, si no dependemos totalmente de Dios. En el desierto es donde Dios te va a dejar saber: yo soy tu Dios, yo soy el que te cuida, aún en los momentos difíciles. Yo soy el que te alimento, yo soy el que te da las fuerzas. Yo soy la única fuente de todas las cosas, de sustentamiento, de fuerzas, de alimento. Él es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es escudo alrededor de su pueblo. Gloria a Dios. Y es ahí en la cueva donde Dios te quiere llevar, porque ahí es donde Dios te va a susurrar ese silbo apacible que nosotros necesitamos escuchar. Y dice que Elías se metió en esa cueva, y me encanta porque dice que escuchó un viento recio, fuerte, que pasaba. Pero en ese viento Elías no vio a Dios, no lo escuchó. Después de ese viento dice que vino un terremoto grande, pero tampoco Jehová estaba ahí. Después un fuego, pero tampoco Jehová estaba en el fuego. Y quiere que te diga una cosa: Elías conocía al Dios del viento recio. Elías conocía al Dios del terremoto. Elías conocía al Dios que se manifestaba y se manifiesta en fuego. Pero Elías también conocía y supo reconocer el silbo apacible de Dios. El silbo apacible de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Mira, hermano, si tú eres un hombre temeroso de Dios, si tú eres un hombre que Dios ha levantado, no importa por el desierto que estés pasando, no importa por el desaliento, no importa por el desánimo, Dios está en control. Y en medio de ese desaliento, en medio de ese desánimo, en medio de ese desierto espiritual, Dios te va a llevar a ese lugar y te va a susurrar. Hermano, esté atento al susurro, al silbo apacible de Dios en nuestra vida. Dejemos de estar escuchando el mundo, dejemos de estar escuchando el ruido del mundo y abramos nuestros oídos y estemos atentos al susurro de Dios que nos dice: levántate, levántate, porque no he acabado contigo, todavía tienes un largo trecho por andar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que, hermano, prepárese para escuchar el silbo apacible de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga, hermano. Y comparta este video con sus amistades. Yo sé que les va a ser de bendición. Y recuerde siempre, hermano, aunque esté pasando por el desierto, Dios te va a susurrar. El susurro de Dios en medio del desierto. Aleluya. Dios me los bendiga.